bienvenidos a Diario de Cuba. Hoy tengo el placer de conectar directo desde Nueva York con el escritor, periodista cubano Hernando Lucas Correa. Él es editor en jefe de la revista People en Español, la revista hispana de mayor venta en Estados Unidos. Imagínate, más de 7 millones de lectores mensuales. Ha recibido numerosos premios periodísticos y es escritor. Nos ha regalado títulos que seguramente les sonará, como por ejemplo En busca de Emma, una historia personal además en la que cuentas cómo llega una de tus hijas a la vida tuya y la de tu pareja. La niña alemana, que fue bestseller, La hija olvidada, y ahora La viajera nocturna sale en enero en inglés y en español en diferentes lugares del mundo. Vamos a estar hablando de ello. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Bien, un placer estar con ustedes. Mira, vamos a empezar porque, para mí me resulta muy interesante que tú tengas como muchas vidas en una, en el sentido de que eres migrante cubano, empezaste de reportero en The Herald, además escritor, llegaste a dirigir, una revista muy importante de Estados Unidos, pero sí quiero empezar preguntando cómo es que llega un emigrante cubano a dirigir una de las principales revistas y en tirada en español en Estados Unidos, que es prácticamente un continente. Eh, yo diría que es la vida de los refugiados, ¿no? En este caso, un refugiado cubano, que te tienes que reinventar y redescubrir también en un país distinto, aprender un idioma nuevo. Yo salí de Cuba en 1991. Yo estudié en el Instituto Superior de Arte, licenciatura en dramaturgia y teatrología, y la especialidad de crítica teatral, y mi carrera la comencé en la revista Tabla como crítico de teatro. Cuando salgo de Cuba, eh, como todos tuvimos que hacer diferentes tipos de trabajo, intenté entrar en la universidad, me aceptaron para hacer un máster y un doctorado, y al final nunca recibí la carta, y ahí tuve la oportunidad de comenzar a hacer, trabajar como escritor freelance para el Herald hasta que logré eh, una posición a tiempo completo, que era un poco la meta que yo tenía. Gracias a que yo durante los fines de semana cubría la revista de entretenimiento que se llamaba Viernes y pude entrevistar a muchas celebridades. Cuando abre People en Español en el 1997, había una plaza de escritor principal y logré presentar mi currículum con las entrevistas al mundo del entretenimiento. Eso me abrió las puertas, nos mudamos a Nueva York y de ahí pasé por todas las posiciones habidas y por haber, ¿no? Eh, Comencé de escritor principal, pasé a editor asociado, editor asistente, managing editor, editor ejecutivo, hasta que en el 2007 eh, me hicieron editor en jefe y estuve en la posición hasta febrero 9 de este año, que la revista impresa dejó de existir, ¿no? Mm. Qué trayectoria. Me encanta porque además todo es una especie de suerte, porque ni siquiera tú estudiaste periodismo. Todos son puertas que se te han ido abriendo y oportunidades que has ido tomando de una forma preparada. O sea, tú has estado preparado para afrontarte a esas oportunidades cuando surgieron. Quiero hablar de tu libro En busca de Emma, porque es un libro muy personal. Y en una entrevista que yo vi que te hicieron, tú decías como que tú nunca pensaste realmente hablar de temas personales, que tú escribes sobre otros hechos que no tienen que ver con tu vida. Entonces, por ejemplo, para mí, que yo escribo algunas cositas, no es que sea escritora, pero me gusta escribir, es muy difícil escribir de mí misma, en el sentido de que me da miedo que otros lo lean, porque es como desnudarse a través de la propia escritura. Entonces, ¿por qué decidiste finalmente sacar un libro tan tuyo, tan de tu vida? ¿Y cómo fue ese proceso de desnudarte completamente, tus sentimientos? ¿Te guardaste algo o todo lo sacaste? Ya. Bueno, en realidad Emma llegó a nuestras vidas en el 2005. Yo aún no era editor en jefe de People en Español. Y recuerdo que fue un proceso muy largo. Yo te diría que casi como en el 2000, pues que ya logramos encontrar a la madre de subrogación, a la donante de óvulos, y fue un proceso de muchos años. Emma nace en el 2005, casi 5 años después de haber iniciado el proceso, y yo era editor ejecutivo en ese momento. Ahí me hacen editor en jefe. Me tengo que mudar a Nueva York. Vivimos ahí 3 años en Miami, yendo y viniendo de Nueva York. Y recuerdo que un editor de HarperCollins me viene a ver a la oficina
y yo pensé que él quería que hiciéramos algún otro libro de las leyendas, del mundo de las celebridades, del mundo hispano. Ya se había hecho uno con Penguin Random House, y cuando entra a mi oficina me dice, no, yo quiero que tú hagas un libro sobre el proceso de cómo tuviste a Emma. Ahí me asusté un poco porque en realidad la revista hablaba todo el tiempo de la vida personal de los demás, pero yo no hablaba de mi vida personal. De todas formas, mi vida era un libro abierto, yo estaba en las redes sociales, pero como era editor ejecutivo tenía que consultar con la corporación, ¿no? En ese momento era Time Inc. Y recuerdo que hablé con mi jefa y inmediatamente me dio carta blanca para hacerlo, ¿no? Después hablé con el director de Relaciones Públicas y me decía que ese libro podía traer problemas con la audiencia de People en Español, porque uno, el 68% eran mexicanos, la población mexicana en Estados Unidos era un poquito más conservadora, católica, y de pronto una historia de dos hombres intentando convertirse en padre podría sonar y crear como una separación, un rechazo, quién sabe. Pero al final, como tenía la libertad de mi jefa, empecé a trabajar y me di cuenta que yo había escrito mucho sobre el proceso y encontré inclusive datos, conversaciones. Y ahí fue armando el libro. El libro al principio era la historia lineal con cartas incluidas hipotéticas a Emma y al final eliminé todas las cartas, me quedé solamente con el libro y el libro sale en el 2009, un mes antes de que nacieran los mellizos Ana y Lucas que después tuvimos, ¿no? Entonces fue un poco eh, un libro de una especie, como una especie de desahogo emocional, yo le llamo a ese libro, ¿no? Fue escrito con ese sentido, ¿no? Como escribiéndole a Emma como un libro para mi hija que espero que algún día, a estas alturas, mi hija tiene 16 años y no ha leído el libro. Oye, cómo pasa Y el tiempo. O sea, Emma, sí, la del libro, tiene 16 años. 16 años. Tú lees tus Ya libros el año cuando... que viene entra para la universidad, así que Y le da esa de... Madre mía. ¿Tus hijos son de la misma madre? ya. Acuérdate que nosotros llamamos donante de óvulos. Donante de O, ¿Sí? ajá. Nosotros tenemos una donante de óvulos para Emma. Con, con los embriones que quedaron, intentamos hacer a los twins, se perdieron los embriones y Ujú. buscamos otra donante de óvulos. Pero sí usamos la misma madre de subrogación, o Ah, sea, vale. la misma que llevó en el vientre a Emma, llevó a los twins. Entiendo. Y ahora tienes pues esa familia preciosa. ¿Tú lees tus libros cuando se publican o es como un proyecto que tú, ya, bueno, para el próximo? En Busca de Emma tuvo una diferencia, que yo lo escribí en el 2009 y en el 2021 salió la edición en inglés y una reedición en español. Entonces, al trabajar una nueva introducción y al revisar las copias, por supuesto que lo volví a leer, ¿no? Me pareció un libro casi distante, como escrito por otro. Pero en realidad, después que mis novelas han salido, yo nunca las he vuelto a leer. Mira tú. Inclusive no leo en las presentaciones públicas. Hmm. Siempre evito leer fragmentos del libro. La niña alemana, la hija olvidada y ahora la viajera nocturna. Va a tratar, ¿de qué va a tratar? Quiero hablar de este libro que vamos a poder leer en enero. Tiene que ver también con este suceso en el que se basa la trilogía de El Barco San Luis. Ya, a ver, nunca yo había pensado escribir una trilogía. El problema es que cuando yo llevé más de 10 años investigando sobre el San Luis, recopilando información, pero eran informaciones dispersas, algunos capítulos escritos en 1997, hasta el momento que sale En Busca de Emma, una editora de Simon Schuster de Atria Books. Tengo la suerte que lee español, era mi amiga. Cuando se lee En Busca de Emma me dice, tú tienes que escribir una novela. Entonces, cuando ella me dice, yo le muestro toda la información que tengo y lo que he escrito de la niña alemana, que de alguna manera iba a ser un libro de no ficción. Cuando nace a Emma, yo lo transformo y pues empiezo a contar la historia con la voz de una niña que en ese momento tenía la edad de Emma. Ella me dice, no, esto puede convertirse en una novela. Le pedí un par de años más para terminarla, la terminé y se publicó en el 2016, pero en ese proceso yo seguí investigando y entrando información. A mí me gusta comprar, yo tengo pasaportes originales de los refugiados judíos del 39, el diario El Capitán
del barco San Luis, tengo programas, tengo el menú del barco. Yo recopilo y así fue, y así entró. Me llegó una vez una postal sobre Orador Sublime, que es la gran tragedia de la masacre, una parte de Francia que involucró a los nazis y a los franceses. Entonces ahí decidí empezar a escribir una historia que la mezclé con una mujer que tiene una librería en Alemania, llegan los nazis y tiene que quemar los libros. ¿Qué libros salvarían? Entonces empecé a crear una historia a través de eso, lo mezclé con Orador Sublime y de alguna manera cuando ella envía a una de las hijas a Cuba, la envía en el San Luis. O sea, es el único enlace que tiene realmente. la identidad. Pero en ese proceso, recuerdo que yo leí como en el 2014 un artículo sobre los negros alemanes, qué había sucedido con los negros alemanes. Cuando le llaman los Black German, eran casi siempre mestizos, eran hijos de alemanas con negros de las colonias, ¿no? En ese momento, o del ejército francés, que durante la Primera Guerra Mundial usó a muchos negros en el ejército y algunos se asentaron en Alemania. Y de alguna manera es que pasó con más de 60.000, porque siempre se habla de los más de 6 millones de judíos que mató Hitler. Y yo empecé a estudiar, investigar a las leyes de eugenic en que se pasó Hitler para exterminar. Y así fui conformando La viajera nocturna. De los 3 libros, yo te diría que es el más cubano de alguna manera, porque es la historia de una poeta alemana, no judía, que tiene una hija mestiza con un negro, o sea, es una niña negra alemana. Y la ley decía que a los 7 años habían 2 soluciones solamente para salvar a tu hija o enviarla a un campo de concentración o a tu hijo. Uno era esterilizarlos, ¿no? Se hacía a través de la vasectomía en los varones y se hacía a través de rayos X en las hembras. Pero a veces, tú sabes, invadir de rayos X el vientre y no saber exactamente, a veces podías matarlos y la vasectomía se hacía sin anestesia. Entonces esta poeta alemana desesperada y tratando de enviar a su hija a Cuba, y en ese momento los únicos que tenían permiso de salida y lograban visa en otro país eran los judíos. Entonces ella le envía como era una niña oscura, la envía con una familia judía, eh, la disfrazan un poco y logran enviarla en el San Luis. Entonces, esa niña crece en Cuba, el capítulo de Cubano es bastante largo. Ella crece, se enamora de uno de los pilotos de Batista, incluyo el juicio de los pilotos famoso juicio de los pilotos de Batista al principio de la revolución, y ella desesperada envía a su hijo en la operación Pedro Pan en el año 62 a Cuba. O sea, ella le vuelve a suceder lo mismo que le sucedió a ella, le sucedió a su madre, le sucede, ¿no? La historia se complica, viene de Nueva York, ella termina en Berlín ve la caída del muro, y un proceso judicial con una sobreviviente, con una de las carceleras de los campos de concentración. O sea, mezclo demasiadas historias en una, pero yo te diría que de los 3 es el libro más cubano. Pues mira, vamos a estar muy pendientes de eso. Para los que estén viendo esta entrevista, que bueno, no se acuerden, no tengan bien claro lo que sucedió con el barco San Luis, ¿Ah? es aquel que, bueno, el 13 de mayo de 1939 zarpó de Hamburgo en Alemania rumbo a La Habana. Y a bordo viajaban más de 900 pasajeros, casi todos eran, como tú decías, refugiados judíos. Y el gobierno cubano no permitió el desembarco. Estados Unidos y Canadá también se negaron a admitir a estos pasajeros. Al final, algunos países de Europa Occidental fueron los que dejaron desembarcar a estas personas, a estas familias, para no regresar, para que no tuvieran que regresar a la Alemania nazi de ese momento. Y del total de los pasajeros, 254, tengo yo aquí, fueron asesinados en el Holocausto. No sé si tienes otra cifra. O sea, una masacre tremenda, muy, muy feo este pasaje de la historia. Y como tú decías, es un pasaje incómodo para gobiernos, ¿no? Y para países, porque Canadá tuvo que ver con esto, Estados Unidos tuvo que ver con esto, Cuba tuvo que ver con esto. Y yo tengo entendido que hace unos años, por primera vez, el primer ministro de Canadá, después de 80 años de pasar esto, pidió pues, perdón público en nombre de su país por este suceso, y que gracias a tu trabajo pudieron ir 7 sobrevivientes, que bueno, eran niños en ese momento cuando estaban en el barco, pero que
ya eran, al día de hoy, en el momento de esa disculpa, eran ancianos. Quiero que me cuentes cómo viviste eso, porque tuvo que haber sido tremendo. Sí, cuando yo terminé La Niña Alemana fue que yo, por supuesto, mi research fue muy amplio, pero yo no quería hablar con los sobrevivientes de San Luis hasta que el libro se fuera a imprenta. Y más porque era la historia que me contó mi abuela y cómo vivió. Yo quería que sonara como una especie de cuento de hadas dicho por una niña pequeña, ¿no? Cuando yo entrevisto a los sobrevivientes, me encuentro al que inspiró para el personaje de Leo, Herbert Calliope, que acaba de morir en Miami. Tenía más de 90 años. Era el mayor de todos ellos, porque tenía 13 cuando el San Luis llegó a La Habana. O sea que él recuerda el viaje perfectamente. Después encontré a una que vivía en Kew Garden y tenía 14 meses en el San Luis. Ella sobrevivió porque fueron a Francia. El padre la logró cambiar por joyas a un campesino francés y los padres fueron asesinados en Auschwitz. O sea, ella sobrevivió y terminó viviendo en Nueva York. Y encontré a Eva, otra que terminó en Inglaterra y tenía 9 meses y vive ahora también en New Jersey. Y encontré una que vive en Canadá. Esa fue la gran casualidad. De pronto yo publico en Facebook sobre el suceso del San Luis y tengo una amiga que se llama Silvia Gruner que vive en México, que conocí en Cuba en la década del 80, es una artista, y me dice, yo creo que mi madre vino en ese barco. Y entonces la contacto, inmediatamente pido la información y encuentro a Ana María Carman, que ahora se llama Gordon, viviendo en Toronto. La voy a ver y de pronto descubrí que guardaba el permiso de desembarque en Cuba, correspondencia del padre en los campos de concentración. Ellos terminaron en Holanda y ella y la madre fueron a Ravensbrück, un campo nazi, y el padre fue un campo de exterminio, pero los tres sobrevivieron y cuando terminó la guerra fueron a Suecia gracias a la Cruz Roja y de ahí terminaron en México porque uno de los tíos sobrevivientes había terminado en México. Ella creció en México, yo le llamo la mexicana del San Luis porque habla el español como una mexicana y sus hijos nacieron en México. Ella se casó con otro refugiado judío alemán y ahora vive en Toronto porque el hijo trabaja en la Universidad de Toronto, tiene otra hija en Israel y Silvia que vive durante el periodo que hizo la promoción en Canadá, porque Canadá fue el segundo país que convirtió la The German Girl en un bestseller. Ella giró conmigo y hicimos toda la promoción en Canadá y, y un poco que se revivió la historia, porque de los tres países implicados, vamos a decir Cuba, Canadá y Estados Unidos, el único que había pedido disculpas oficial había sido Estados Unidos en el 2009, cuando el presidente Obama hizo una disculpa pública en el Congreso, ¿no? Y Canadá tenía un pequeño monumento en uno de los puertos, pero en realidad no era algo que se hablaba mucho. De pronto, el primer ministro Trudeau me escribe a alguien, contacta a Ana María Gordon, la familia de Ana María Gordon me dice, no, la persona que te puede ayudar a conseguir a los sobrevivientes es Armando Correa, me pongo en contacto con la oficina y logré que contactaran a siete niños sobrevivientes que vinieron de todas partes de Estados Unidos. Estuve allí, estuve en la disculpa con todos ellos. El presidente Trudeau nos recibió y de verdad que fue un momento emocionante. El único país que queda por pedir disculpas oficialmente es Cuba. Bueno, Cuba le da unas disculpas a tantas personas que vamos a ver cuándo se digna, ¿no? Yo leí un artículo en el que tú narrabas, eso fue en el 2016, tu regreso a Cuba después de 17 años sin pisar tu país. Y tú narrabas desde el momento en que te montabas en el avión hasta el momento en que regresaste a tu casa en Nueva York y fue cuando te dio un golpe de, acabo de conectar con mi país de nuevo. Una cosa, me gustó mucho, la verdad, la forma en la que lo narraste. No sé, me emocionó. Quiero que me cuentes cómo fue ese impacto con Cuba después de 7 años, por qué no habías ido y has vuelto, has regresado después de ese momento. El problema con Cuba y los cubanos, yo creo que en Diario de Cuba todos lo conocen muy bien, ¿no? En mi caso, yo trabajaba para el Herald y trabajando en el Herald durante la visita del Papa Juan Pablo, yo pido ir, pero pido ir, o sea, pedir una visa para visitar a mi familia, ¿no? Que estaba en La Habana. Y ahí me dan la visa, entro a Cuba, en el mismo avión me devolvieron a Miami. Y ahí yo me desconecté
completamente. O sea, Cuba de alguna manera, no sé si es gracias a que vivo en Nueva York y vivo un poco separado de las historias constantes de Cuba, que siempre te llegan ahora por las redes sociales o por mi mamá que vive pendiente de esas noticias. Cuando Obama abre las relaciones diplomáticas, se crea la primera delegación de editores y publishers de Estados Unidos en visitar La Habana durante la Feria del Libro. En ese momento mi libro había ido para imprenta y mi editora me dice, tienes que ir porque iban los más importantes libreros de Estados Unidos, de la industria del libro, y es importante que vaya. Yo le dije al equipo que preparaba, yo soy cubano, el único que era cubano. Para mí es muy difícil que me den el permiso de entrada, y más cuando es un viaje casi oficial, ¿no? De Estados Unidos. Mi trabajo me lo permite, me paga todos los gastos, mi trabajo, que costó una fortuna, ya tú sabes, sacar el pasaporte cubano, el permiso, en fin, y vamos a Cuba. Para mi sorpresa, llegando esa primera noche, el primer encuentro era en El Morro, porque ahí se celebraba la Feria del Libro, y yo pude ver La Habana desde el mismo punto de vista del San Luis, cuando estuvo aparcado ahí. Ahí ya con todos los que estábamos, me vieron llorar, me preguntaron, empecé a hablar del libro, y un poco el libro se convirtió en que todo el mundo quería que les enviara Simon Schuster copias del libro antes de que saliera, y se organizó la segunda visita para el año próximo, que ya yo tenía el libro. Ahí encuentro un pequeño museo del Holocausto en la calle 17 de esta mujer, Levy, de apellido, que había batallado durante 10 años para recuperar la sinagoga que había pertenecido a su abuela, al lado del Museo de Artes Decorativas. Eso ahora era un lugar de ensayo de teatro y música, y ella batalló con ayuda del gobierno de Israel, y el Departamento de Religión del Comité Central le autorizó mientras no se hicieran servicios religiosos. O sea, ella creó un pequeño museo del Holocausto que fue otra batalla, y ahí ayudó a Steven Spielberg con todas las entrevistas que han hecho a los sobrevivientes del Holocausto. Hay cubanos sobrevivientes del Holocausto que murieron en Cuba y vivieron en Cuba. Entonces hay pequeñas entrevistas, donó los videos, los monitores, y ella le dijeron, puedes hacer todo esto mientras siempre digas que Cuba ayudó a los judíos. Pero ella puso una foto del San Luis sin ningún caption, ninguna información. Cuando yo la veo, le digo, no, el año que viene yo vengo con mi libro, Simon Schuster te va a donar 100 copias del libro, y yo te voy a donar el diario del capitán, muchos documentos, te voy a enviar fotocopias. La pobre mujer gastó no sé cuántos euros en crear una vitrina con cristales y un chavín Ay, para colocar todo el día de la donación, ¿no? Llegamos a Cuba al año siguiente, ya con los libros, ahí va la presidenta de Atria Books, iba mi editora, o sea, y más toda la delegación anterior. Y cuando llegamos, todos los libros se habían decomisado en aduana. Y yo con mi paranoia cubana dije, esto es por culpa de la niña alemana. Y exactamente así fue. El lunes devolvieron los libros menos la niña alemana, y dijeron que no se podía hacer ninguna presentación con la delegación ni mencionar mi nombre ni el libro. Se lo explico a la mujer de la sinagoga, y ella me dice, conmigo no sé, nadie me ha llamado, tú vienes a hacer una donación, y ya yo invité había una chica de Diario de Cuba, exactamente, allí que me entrevistó, e invitó a CNN, a Reuters, a los embajadores de Holanda, Canadá, había varios. Ella me dijo que a 2.000 personas, fueron como 300 personas. Y al otro día, cuando yo llego, la veo muy nerviosa. Me dijo, ¿te llamaron? Y yo, sí, me dijeron que tú necesitabas una visa religiosa para presentar el libro. Y explicó que yo no era un rabino, que yo simplemente venía a hacer una donación, que si ellos querían cancelar la presentación, que vinieran y la cancelaran. Cuando llegamos al salón, ya habían como 6 personas vestidas de civil dentro, sabíamos que eran policías, y yo hice esa presentación en pánico. no, Recuerdo que llevaba hasta un video del barco entrando, se me olvidó poner el video. Yo hice la presentación con las imágenes, lo que doné, hicieron muchas preguntas, y al final no teníamos libros, pero en el stand de México de la Feria del Libro habían 30 copias de La Niña Alemana. Los editores se pusieron de acuerdo, y yo fui con mi primo con 2 bolsas plásticas, y me sentí un ladrón robándome los libros de la feria, y logramos dar 29 copias a la sinagoga. Pero al otro día ya regresé, toda la delegación decía, no, Armando, tú pasas a aduana primero,
inmigración, no voy a hacer que te dejen. O sea, viví casi 48 horas de mucho estrés y ahí ya sellé mi capítulo con Cuba otra vez. Dios mío, En pero oye, tremenda definitiva, aventura. O sea, recuerdo que una periodista me entrevistó recién llegado al enterarse de la historia, porque la publicó también Publisher Weekly, y, y durante la entrevista ella me dice, bueno, ¿y cuál fue la razón de que decomisaron el libro? Le digo, bueno, eso se lo tienes que preguntar a Juanito, que no sé cuál es el apellido, que era en ese momento el presidente del Instituto del Libro. Ella lo llamó, él le recibió la llamada y le dijo que ellos tienen el derecho a prohibir el libro que quieran sin dar ninguna explicación. O sea, eso quedó en récord en el libro. bueno, algo que sí, que hacen, que se sabe que pasa, ¿no? No hay quien le frene los pies. ¿Cómo te ves de aquí a unos años, Armando? Porque, bueno, tú eres escritor, editor, periodista, escribes un cuentacuentos, porque yo me he sentido aquí como tomándome un café con alguien que habla de forma muy interesante. Entonces, ¿cómo te ves de aquí a 5 años tu carrera? ¿Qué es lo que tú quieres estar haciendo? Ya, mira, yo nunca, desde que llegué a Estados Unidos, yo he tratado de hacerme un plan quinquenal ni qué voy a hacer. Yo creo que yo siempre vivo y trato de dar lo mejor de sí hoy, ¿no? Mañana será otro día. Y así fue. Yo recuerdo cuando llegué a Miami, el periódico más importante en español que había era el Nuevo Herald y comencé a trabajar en el Nuevo Herald de freelance. O sea, tuve bastante suerte. Y después tuve la posición. Después abrieron People en español. Yo nunca había buscado ni sabía que iba a abrir People en español, pero una editora que trabaja conmigo, Mirta Ojito, se había ido al New York Times, conoce al nuevo editor de People en español y dice, yo tengo el escritor perfecto para ti. O sea, son oportunidades que se han ido abriendo. Yo no pensaba escribir En busca de Emma hasta que vino Johanna Claro, y me lo dijo. De ahí salió La niña alemana y yo no es que yo voy a decir en 10 años voy a claro. ser un novelista. Eso es un proyecto que es difícil. Gracias a Dios, o sea, La niña alemana ha funcionado muy bien. Estados Unidos ha vendido más de medio millón de copias y eso me permitió, inclusive antes de que el libro saliera, firmar 2 libros más, La hija olvidada y La vieja nocturna. Eh, Exactamente el año pasado, mi editora, que se convirtió en mi agente literaria, hablamos de proyectos de 3 libros más y los compró Simon Schuster. O sea que yo estoy de alguna manera comprometido con Ya. los libros por los próximos 10 años, vamos a decir, ¿no? Tengo que entregarlo cada 2 años cada libro. Pero Cuando, después viene un proceso de edición y en ese proceso cierra People en español y yo creo que el sueño de todo escritor es poder escribir a tiempo completo. Yo estoy muy agradecido de mi etapa en People en español porque uno me permitió escribir en un proceso de más de 10 años sin preocuparme que mis libros me ayudaran a pagar el mortgage ni mis gastos, ¿no? Y de alguna manera esto se ha ido solidificando y ahora por primera vez tengo tiempo para decir, me puedo levantar por las mañanas y ponerme a escribir hasta tal hora, ¿no? Y tantas palabras. Y al final era llegar del trabajo casi cansado, claro. destruido, tratar de escribir, dedicar un fin de semana a escribir. Y en realidad cuando tú estás escribiendo, y lo dicen todos los grandes autores, un escritor escribe todos los días. Si no, no eres escritor, ¿no? Que no estás jugando a ser escritor. Y en eso estoy tratando ahora de tener una rutina, empezando el 8 de septiembre, que los niños empiezan en la escuela. O sea, esta semana quiero tener mi rutina diaria. El libro lo tengo que terminar, el que estoy escribiendo ahora, que se llama Lo que fuimos ayer, que es una especie de historia desde los ojos de mi abuela del siglo XX en Cuba. Son los emigrantes gallegos que llegaron a principios del 1900 y esta mujer que se queda hasta finales del 1999 con la esperanza de que todo va a cambiar en el próximo siglo, ¿no? Yo Entonces, un siento poco, que tu abuela y las mujeres en general tienen como un peso muy importante en lo que tú escribes, ¿no? Eres mucho sí, de ayer mujeres. hablando, antenoche hablando con un club de lectura de Colombia, que Colombia en español es el primer libro que hizo, el primer país que hizo mi libro un bestseller. Y tengo club de fan
en Colombia impresionante y ahora creo que voy a ir a la Feria del Libro de Bogotá otra vez en abril del año que viene. Me decían lo mismo, me decían que los hombres eran una especie de fantasmas en mi Sí. libro, fantasmas hermosos, pero eran hombres que llegaban y desaparecían. Entonces les dije, mira, no es algo que sea consciente, pero también yo crecí en un matriarcado. Mi padre y mi madre se divorciaron cuando yo tenía 2 años y medio, mi hermana acaba de nacer, y un poco que mi padre quedó como una figura decorativa en mi vida, Mm. y es una bella persona, y es un excelente padre con su nueva familia, pero en realidad no crecí con él, Claro. y es alguien que de alguna manera uno quiere, puedes admirar, y lo ves como una presencia buena, pero es una presencia un poco transparente y lejana, ¿no? Ujú. Y un poco yo creo que los hombres han terminado, siempre las protagonistas son niñas, las madres y las abuelas tienen un rol grande. Y Lucas, mi hijo, me decía, oye, ¿cuándo vas a hacer un libro donde el protagonista sea un niño? Sin Entonces, duda. un poco la tercera novela que que voy a escribir, que se llama Las Islas del Nunca Jamás, The Island of Neverland. Es un poco, el protagonista es un niño que lleva toda la historia y se lo voy a dedicar a él solo, ¿no? Porque él dice Por que tradición. en La Niña Alemana hay un personaje que se llama Ana. En Busca de Emma está dedicado a Emma y se llama Emma. No creo que le pueda poner Lucas al personaje del libro, porque además mi nombre es Armando Luque y la gente va a pensar que Es estoy él. escribiendo una autobiografía, ¿no? Mm. Qué bueno. Oye, nada, qué rico hablar contigo, conocerte, saber más de lo que estás haciendo y trabajando ahora. Y ya, pues, dejado dicho aquí a la audiencia de Diario Cuba, a los que vayan viendo esta entrevista, el próximo libro en enero va a estar La Viajera Nocturna, así que ojo con eso y con todo lo que viene de Y Armando. ojalá que pueda, acuérdate que La Hija Olvidada salió en medio, a principios de la pandemia y todo el tour se tuvo que cancelar, así que espero poder, sé que ya voy a Australia con el libro, creo que voy a Alemania, España está en los planes, así que tal vez vaya por allá y nada, un placer y gracias por la oportunidad de hablar con Diario de Cuba, que todos los días lo veo en el app y lo sigo en Instagram. Ay, Están muchas haciendo un buen gracias. trabajo. No, Y gracias. saludos a Ponte, y saludos a Ponte. Ayer, hoy me desperté leyendo a Fermín Gabor y siempre es una delicia leerlo. Se los daré, además ver esta entrevista. Un abrazo, si pasas por España, por aquí estamos, por supuesto. Gracias. Nos Ok, mantenemos en contacto. bye.